Dicen que el tiempo lo borra todo. Mentira, mija. El tiempo no borra nada. Solo acomoda las cosas en su lugar. Y 3 años después, ese recibo apareció exactamente cuando tenía que aparecer. Yo me llamo Consuelo. 72 años, 3 hijos, 8 nietos, y una caja de cartón llena de papeles viejos que resultó ser lo más valioso que tenía en mi casa. Esta historia empieza mucho antes de que yo naciera. Empieza con mi mamá, Doña Refugio, a quien todos llamaban Doña Cuca. Una mujer pequeñita, de manos fuertes y voz suave, que crió a 4 hijos sola después de que mi papá se fue a trabajar al norte y nunca regresó. Mi mamá no tuvo mucho en la vida, pero lo poco que tuvo lo cuidó con una dedicación que yo todavía recuerdo con admiración. Y lo más preciado que tenía, lo que nunca tocó ni en los momentos más difíciles, eran sus joyas. No eran joyas de las caras, mija. No eran diamantes ni oro de 22 quilates. Eran joyas de las que valen por lo que significan, no por lo que cuestan. Un par de aretes de filigrana que le regaló su mamá el día de su boda. Una pulsera de oro amarillo, delgadita, con su nombre grabado, Refugio. Un anillo con una piedra verde que decían era esmeralda pero quizás no lo era, aunque eso nunca importó. Y un collar de perlas que mi mamá llamaba las perlas de la abuela porque venían de más atrás, de su propia abuela que las había traído no sé de dónde. Esas joyas las vi toda mi infancia. En las ocasiones especiales, mi mamá se las ponía todas juntas y se transformaba. Dejaba de ser la señora que lavaba ropa ajena y remendaba calcetines, y se convertía en Doña Cuca, con su dignidad intacta y su belleza tranquila. Cuando mi mamá murió, me dejó esas joyas a mí. A mí, no a mis hermanos. Me las dejó porque decía que yo era la que más se parecía a ella. Tú las vas a cuidar bien, Consuelo. Tú entiendes lo que valen. Las guardé en una cajita de terciopelo azul que todavía tengo. Las cuido como ella las cuidó. Las saco en las ocasiones especiales, me las pongo todas juntas, y me transformo igual que ella. En esos momentos las siento cerca, mija. Muy cerca. O las cuidaba. Hasta que apareció mi cuñada Hortensia. Déjame contarte quién es Hortensia. Hortensia es la esposa de mi hermano mayor, Aurelio. Llevan 40 años casados. 40 años en los que Hortensia ha sido, consistentemente, la persona más difícil de la familia. No es mala en el sentido dramático. No grita, no insulta, no hace escenas. Es mala de una manera más sutil y más dañina. Siempre está midiendo. Midiendo quién tiene más, quién recibió más, quién vale más. Su vida entera ha sido una competencia que nadie más está jugando. Desde jóvenes, Hortensia tuvo celos de mí. No sé exactamente por qué. Quizás porque Héctor era más trabajador que Aurelio. Quizás porque mis hijos salieron más estudiosos. Quizás porque mi mamá, que nunca fue injusta con nadie, me tenía un cariño especial que Hortensia detectaba y no podía tolerar. El caso es que durante 40 años, Hortensia y yo hemos coexistido en la misma familia con una tensión que todos conocen y nadie menciona. En las reuniones nos saludamos. Compartimos la mesa. Hablamos de los nietos. Y cada quien sabe exactamente hasta dónde llega el terreno del otro. Yo nunca la confronté. No era necesario. Mi mamá decía, con la gente difícil, lo mejor es darles poco espacio y mucha distancia. Pero Hortensia siempre quiso más de lo que le correspondía. Y cuando mi mamá murió, ese querer más encontró su momento. Mi mamá murió un miércoles de noviembre, hace 3 años. Murió en su casa, en su cama, rodeada de sus hijos como ella quería. 91 años, mija. 91. Hasta el final con su mente clara y su corazón fuerte. Los días después de su muerte fueron los más difíciles que recuerdo. No solo por el dolor, que ese no tiene descripción, sino por todo lo que hay que hacer cuando alguien muere. Los trámites, el velorio, el entierro, recibir a la gente, atender a todo el mundo cuando una misma está destrozada por dentro. En esos días, yo estaba en casa de mi mamá casi todo el tiempo. Recibiendo gente, organizando cosas, asegurándome de que todo estuviera en orden como a ella le hubiera gustado. Y Hortensia también estaba ahí. Siempre cerca.
siempre con esa mirada suya que mide y calcula. 3 días después del entierro, cuando la casa empezó a quedarse vacía y empezamos a organizar las pertenencias de mi mamá, me di cuenta de algo. La cajita de terciopelo azul no estaba donde yo la había visto siempre. En la mesita de noche de mi mamá, donde llevaba décadas. Busqué en los cajones, en el closet, en la cómoda, en la mesita del baño. Nada. Le pregunté a mis hermanos si alguien la había movido por alguna razón. Nadie sabía nada. Luego le pregunté a Hortensia. Y Hortensia, mija, me miró con esa calma suya y me dijo: «Ay, Consuelo, ¿las joyas de tu mamá?» «Sí, yo las tomé para guardarlas. Para que no se fueran a perder entre tanto movimiento». Las había tomado. Para guardarlas. Sin decirle a nadie. Sin pedirle permiso a nadie. Respiré hondo. «Hortensia», le dije, «esas joyas me las dejó mi mamá a mí. Está en su testamento. Necesito que me las regreses». Y entonces pasó algo que no esperaba. Hortensia me miró y dijo, con esa voz suave que es más peligrosa que los gritos: «Consuelo, yo no sé de ningún testamento. Lo que sí sé es que tu mamá me dijo a mí, hace tiempo, que esas joyas eran para mí. Que me las había prometido». Me quedé sin palabras, mija. Sin palabras de verdad, que eso no me pasa casi nunca. Mi mamá. Doña Cuca. La mujer más honesta que he conocido en mi vida. Supuestamente le había prometido las joyas a Hortensia. Las mismas joyas que me dejó a mí en el testamento. Las mismas joyas que llevaba 50 años diciéndome que eran para mí. Imposible. Absolutamente imposible. Pero Hortensia lo dijo con tanta seguridad, con tanta calma, que mis hermanos empezaron a dudar. Aurelio, mi hermano, su propio esposo, me miró con esa cara de «no me metas en esto». Mis otros hermanos se incomodaron y cambiaron el tema. Y yo me quedé sola con mi coraje y mi certeza. En ese momento tomé la decisión más difícil que he tomado en mucho tiempo: no pelear. No ese día. No en la casa de mi mamá, 3 días después de enterrarla, con el dolor todavía fresco y la familia todavía reunida. Me fui a mi casa. Y lloré. Lloré por mi mamá. Lloré por las joyas. Lloré por la injusticia. Y lloré de coraje, ese coraje que duele diferente porque no es tristeza, es rabia de la limpia, de la que nace cuando alguien te hace algo que no mereces. Luego me sequé las lágrimas y me puse a pensar. Mi mamá era una mujer ordenada. Más ordenada que yo, incluso. Guardaba papeles de todo. Recibos, cartas, documentos. Tenía una caja de cartón en el closet donde guardaba los papeles importantes, como ella les decía. Yo había heredado esa costumbre. Y cuando organizamos la casa después de su muerte, yo fui la que revisó esa caja. La revisé rápido, en medio de todo el movimiento, y la guardé en mi casa para revisarla con calma después. Ahí, entre los papeles de mi mamá, podría haber algo. Llegué a mi casa y saqué la caja. Pasé 3 horas revisando cada papel. Facturas viejas de luz y teléfono. Cartas de mis hermanos desde cuando éramos jóvenes. Fotografías que me hicieron llorar de nuevo. Documentos del seguro. Recibos de médico. Y entonces, mija, en el fondo de la caja, doblado con cuidado como doblaba mi mamá las cosas importantes, encontré un sobre. En el sobre, con la letra de mi mamá, decía: «Para Consuelo». Las joyas. Lo abrí con manos que me temblaban un poquito, te lo confieso. Adentro había 2 cosas. La primera era una carta. Escrita a mano por mi mamá, con fecha de 2 años antes de su muerte. En la carta, mi mamá describía las joyas una por una. Los aretes de filigrana. La pulsera con su nombre. El anillo con la piedra verde. Las perlas de la abuela. Y decía, con su letra clara y su ortografía perfecta, porque mi mamá fue muy buena en la escuela: «Estas joyas son para mi hija Consuelo Martínez, que siempre las ha cuidado y que sabe lo que valen. Que las disfrute y que algún día se las deje a quien las merezca». La segunda cosa era un recibo. Un recibo de una joyería. Fechado hace 35 años. Con el nombre de mi mamá como compradora.
describiendo cada pieza con su peso y su valor. Y al pie, con la firma de mi mamá: estas joyas son propiedad de Refugio Martínez, viuda de González, y serán heredadas a su hija Consuelo. 35 años, mija. Mi mamá había sacado ese recibo hace 35 años y había escrito esa nota al pie. Como si supiera que algún día lo iba a necesitar. O como si conociera bien a Hortensia. Me quedé mirando esos papeles un buen rato. Luego los guardé en mi bolsa, junto con el sobre, y fui a ver a mi abogado. El abogado leyó todo con calma. Luego me dijo: Consuelo, esto es más que suficiente. Tienes el testamento, tienes la carta autógrafa, tienes el recibo original con la nota de tu mamá. Hortensia no tiene nada. Solo una historia que dice haber escuchado. Preparamos una carta legal. Formal, respetuosa, pero muy clara. Explicando los documentos que teníamos. Solicitando la devolución de las joyas en un plazo de 15 días. E informando que de no hacerlo, procederíamos legalmente por apropiación indebida. La carta le llegó a Hortensia un jueves. Me contaron que cuando la leyó, se puso de todos colores. Que llamó a Aurelio hecha una furia. Que dijo que yo era mala, que era una interesada, que cómo me atrevía. Aurelio, que en el fondo es un hombre bueno aunque débil, le dijo algo que me sorprendió cuando me lo contó después. Hortensia, si tiene los papeles mandan. Devuélvelas. 5 días después de recibir la carta, Hortensia me mandó a las joyas con Aurelio. Las mandó en la misma cajita de terciopelo azul. Aurelio me la entregó sin decir mucho. Solo me dijo: cuídalas, Consuelo. Siempre lo he hecho, hermano, le respondí. Abrí la cajita sola, en mi cuarto, con la puerta cerrada. Estaban todas. Los aretes de filigrana. La pulsera con el nombre de mi mamá. El anillo con la piedra verde. Las perlas de la abuela. Las saqué una por una y las puse sobre mi cama. Las miré un rato largo, sintiéndome rara, con una mezcla de alivio y de tristeza y de algo que no sé bien cómo nombrar. Luego las tomé en mis manos, todas juntas, y las apretué suavecito. Ya estamos, mamá, le dije en voz baja. Ya estamos juntas. Me las puse todas. Los aretes, la pulsera, el anillo, el collar. Me las puse en martes en la mañana, sola en mi cuarto, sin ninguna ocasión especial. Fui al espejo y me miré. Y vi a doña Cuca. Vi a mi mamá. Vi a todas las mujeres de mi familia que han cuidado lo suyo con dignidad. Hortensia y yo no hemos vuelto a hablar de esto. En las reuniones familiares nos saludamos, compartimos la mesa, hablamos de los nietos. Como siempre. Pero algo cambió, mija. Algo en la manera en que ella me mira. Ya no me mide igual. Ya no me ve como la cuñada tranquila que se deja. Me ve como lo que soy. Y eso, sin decir una palabra de más, vale más que cualquier joya. Así que ya lo sabes, mija. Guarda tus papeles. Guarda los recibos, las cartas, los documentos. No porque desconfíes de tu familia, sino porque la vida enseña que a veces el papel es lo único que puede hablar por ti cuando las palabras no alcanzan. Mi mamá lo sabía desde hace 35 años. Y desde el fondo de esa caja de cartón, me lo enseñó una vez más. Las madres siempre encuentran la manera de cuidarnos, mija. Incluso desde donde ya no pueden vernos. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y si tienes joyas de tu mamá o de tu abuela, cuídalas bien. No por lo que cuestan, por lo que son. Hasta la próxima historia. Con todo mi cariño, tu abuela Consuelo.